Algunos opinan que el Telecán ha traído beneficios, otros más que ha afectado de manera drástica al campo mexicano. Aquí, en Campo TV, te presentamos una serie de opiniones de diversos actores de la sociedad con respecto a la permanencia del campo en la renegociación que el presidente de Estados Unidos busca hacer a este acuerdo trilateral. Esto es Campo TV, transformando la visión de lo agrícola, pecuario y forestal de México. La renegociación del Tratado de Libre Comercio es una gran oportunidad para exigirle al gobierno mexicano que saque todos los temas del campo de esta negociación. México necesita recuperar su soberanía alimentaria, su autosuficiencia, para tener garantizado el derecho a la alimentación para todos los mexicanos con productos nacionales sanos y con un abasto oportuno. Creo que la llegada de Trump ha servido para simbrar las conciencias de los mexicanos en torno a esta relación, mala relación comercial que se tiene con Estados Unidos. Sin lugar a dudas, si Trump cumple su amenaza de afectar las remesas, hay que recordar que la estabilidad en muchas comunidades de nuestro país se mantiene gracias a los 26,000 millones de dólares anuales que se envían de remesas a estos lugares. Sería un duro golpe. También es un golpe, no hay que desconocerlo, si se cierra la frontera a la exportación de berries, a la exportación de aguacate, a la exportación de flores. Muchas familias de productores pequeños se verían afectados, pero también los jornaleros agrícolas. Cuando menos en el caso de San Quintín, más de 80,000 jornaleros agrícolas, muchos de ellos indígenas, de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas y de otros lugares, se verían severamente afectados. Pero también representaría una oportunidad para que los mexicanos, los productores y el gobierno, con un pueblo exigente, con organizaciones exigiendo, se pudiera revertir la política pública para apuntalar más la producción nacional, para garantizar el derecho a la alimentación para todos los mexicanos. Los campesinos sí podemos, ¿verdad?, alimentar sanamente a los mexicanos. Creo que una cosa que no se ha dicho mucho con el Telecán es que en estos años del Telecán el patrón alimenticio de los mexicanos cambió. Y eso ha generado que México sea el único país en el mundo que declara una pandemia por una enfermedad no contagiosa como es la diabetes. Y eso se lo debemos a todos los productos chatarra a los que nos condenó el Telecán consumir a los mexicanos. Bueno, este planteamiento cuando menos debe tener algunos ejes que nosotros hemos señalado. Apuntalar la producción del minifundio, de lo que se ha llamado la agricultura familiar, campesina e indígena. Reactivar toda nuestra capacidad de almacenaje, del pequeño almacenaje, para tener una reserva estratégica de granos y de alimentos. Reactivar el crédito, los intermediarios de crédito de las propias organizaciones, el seguro, mantener la tasa competitiva a un dígito, la tasa de interés para los productores y generar un esquema de compras gubernamentales para evitar el problema que tenemos también en México de un mercado imperfecto, de monopsonios, ¿verdad?, que son los únicos compradores y ellos establecen el precio al productor, y de monopolios, que son los únicos proveedores de algunos insumos que también abusan en el precio de estos productos, que son los insumos de la producción del campesino, de los alimentos, y que le minan su rentabilidad y su utilidad al productor, perjudicando al productor y perjudicando al consumidor. Son algunas de las cosas que nosotros estamos vislumbrando, y hay algo muy importante, el tema de los recursos naturales. Nosotros estamos haciendo un planteamiento para que se respeten los recursos naturales, la tierra, la biodiversidad, el agua, el aire, la flora y la fauna
de nuestras comunidades y nuestros pueblos originarios, de nuestros ejidos y comunidades. Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, a México se le impusieron una serie de condiciones, como fue el planteamiento de que se incorporaran al mercado 105 millones de hectáreas que son propiedad social, que son propiedad de ejidos y de comunidades indígenas. Entonces, prácticamente en la búsqueda de privatizar la tierra social, fue un primer planteamiento que se hizo. Y esta población rural que depende de la pequeña agricultura, una parte muy importante se le ha ido llevando a la pobreza, a la expulsión prácticamente del campo, a la marginación y a la exclusión social. Entonces, en el campo había que pensar que el sector, que es el sector que debe producir los alimentos, ahí tenemos el hecho de que de 28 millones de mexicanos que viven en las zonas rurales del país, 20 millones se encuentran en pobreza. Prácticamente una buena parte de los productores rurales del país, de la pequeña agricultura, de los que tienen la propiedad social de la tierra, el 70% de las unidades de producción rural del país tienen superficies de menos de 10 hectáreas. El 85% tienen superficies menores de 20 hectáreas. Este sector es el que se encuentra en la pobreza y en la exclusión. Nosotros por eso planteamos, o nos salimos del Tratado de Libre Comercio, o sacamos el tema de los granos del Tratado de Libre Comercio para volver a rescatar nuestra soberanía alimentaria, nuestra soberanía en cuanto a la producción de los energéticos y poder impulsar un desarrollo rural sustentable en el campo, apoyado sobre todo con la pequeña agricultura. Se necesita crear un gran programa de apoyo a la pequeña agricultura y crear una nueva ingeniería institucional para apoyar a este importante sector del campo, que hay que reintegrarlo a la actividad productiva, que hay que incorporarlos al desarrollo y que hay que reconstruir el tejido social de ejidos y de comunidades rurales. En el año del 94 todo el mundo oía hablar de los ejidos, todo el mundo oía hablar de las uniones de ejidos, de las sociedades de producción rural, de las ARIC, de las uniones de crédito. Hoy esas figuras han desaparecido. Necesitamos reconstruir el tejido social de los ejidos y de las comunidades, necesitamos organizar a la mujer en el campo, necesitamos que se organicen los productores rurales y de crear figuras asociativas para la actividad económica, para la actividad comercial, para la actividad productiva, como son las uniones de ejidos, como son las uniones de crédito, como son las ARIC, con la necesidad de fortalecer y de incorporar a la actividad económica nacional a este importante sector del campo mexicano que actualmente está excluido, está en la pobreza, está en la marginación.